Bueno, chicos, vamos a ir arrancando. Buen día. Buen Buen día. día. Buen día. Bueno, les voy a compartir. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Arrancamos nomás? Ya hay varios, así que bueno, si no tienen ningún comentario, voy arrancando. Bueno, hoy terminamos, vamos a terminar de ver el módulo 3, que son las últimas cositas que faltan, que es la vinculación entre el módulo en la parte de gestión de bienes y la parte contable, para que la tengan bien en clara cómo funcionan los sistemas. Y vamos a ver un poquito de lo que vamos a tomar en el parcial al final. Bueno, la relación entre el sistema contable y el sistema de gestión de bienes está marcada en la parte de gestión de bienes en el artículo 76, donde dice que en concordancia con lo establecido en el artículo 52, que es un artículo que está en la parte de la contabilidad, que ahora lo vamos a ver, todos los bienes del Estado formarán parte del inventario general de bienes de la provincia. Y en el artículo 76 reglamentario dice, en todos los casos de operaciones que involucren bienes del activo fijo, serán de aplicación las disposiciones relativas a las registraciones contables, el manual de procedimientos de gestión de bienes y las normas que establezca la Contaduría General de la provincia. Si vamos al artículo 52, que está en el capítulo 3 de la contabilidad, dice que en relación a los bienes del Estado registrará, o sea, la contabilidad registrará las existencias y movimientos de los bienes con especial determinación de los que ingresen al patrimonio por escrito o por otros conceptos, de modo a hacer factible el mantenimiento de inventarios permanentes. Entonces acá como que ya está estableciendo que tanto los bienes que entren por ejecución presupuestaria como aquellos que no entren por ejecución presupuestaria tienen que estar registrados para poder llevar un inventario permanente actualizado. Y en ese mismo artículo establece que dentro de la cuenta general de inversión tiene que haber un estado de situación de los bienes del Estado, ¿sí? Que tiene que exponer las existencias al inicio del ejercicio, que serían las existencias que vienen del cierre del ejercicio anterior, las variaciones producidas durante el ejercicio y cuántas son las existencias al cierre. Los servicios administrativos tienen que tener un control de esto, ¿sí? Tienen que registrar las variaciones patrimoniales y tienen que ver que haya una relación entre lo que es la contabilidad del sistema financiero y patrimonial. El estado de ejecución del presupuesto frente a la gestión del patrimonio deberán ser objeto de confrontación a efectos de verificar el equivalente acrecentamiento del patrimonio producido por la ejecución del presupuesto de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que al cierre del ejercicio vamos a poder confrontar lo que es la ejecución presupuestaria en del inciso de bienes de uso con la parte de la gestión patrimonial y supuestamente si todo esto que se adquirió por bienes de capital fue inventariado, tendrían que dar igual. Es una forma de controlar que esté todo en orden. Siempre va a haber diferencias porque, como les decía, en los distintos servicios administrativos sacan estas normas legales, resoluciones de los ministros, que determinan a partir de qué monto se va a considerar inventariable un bien de capital. Entonces, las diferencias entre lo que es la ejecución presupuestaria y la parte de inventarios tendría que ser esa, los bienes que no se dieron de alta por tener un monto menor al establecer. O, por ejemplo, para el caso de las obras, cuando son de dominio público que no se dan de alta, y sí las del dominio privado, bueno, esas serían las diferencias que tendríamos en la ejecución presupuestaria en la parte patrimonial, como para hacer un control de que esté todo bien registrado. ¿Cómo funcionan los registros entre ambos sistemas?
Bueno, como ya mencionamos varias veces, en la parte, en el sistema contable se registra el devengamiento de las partidas de bienes de capital y esto dispara directamente una comunicación con el sistema de patrimonio o de gestión de bienes, lo que lleva a que estos bienes puedan ser dados de alta en el sistema patrimonial, o sea, relacionándolo con una cuenta del nomenclador de patrimonio, entonces pasan a formar parte del inventario permanente y en ese sentido pasan a formar parte del cuadro de la cuenta general de inversión. Con el alta en el sistema de patrimonio, se produce un asiento automático en el sistema contable. Esto hace que se refleje en cuentas de activos no corrientes y como contrapartida cuentas de resultados. Y también se producen estados financieros, como el estado de situación patrimonial, que va a la cuenta general de inversión. ¿Sí? Entonces, esto es para que ustedes sepan cómo es la relación. Hay una relación directa entre las cuentas que están en el nomenclador de patrimonio y las cuentas que son cuentas contables del activo. Si, por ejemplo, incorporamos un inmueble que está acá con la cuenta 710 dentro del rubro de las cuentas 710 en el nomenclador de patrimonio, cuando incorporemos un inmueble en la parte contable, se va a incrementar el activo no corriente a través de la cuenta 171, que es de bienes inmuebles. Si, por ejemplo, damos de alta un mueble y útil de patrimonio, está relacionado con las cuentas 720, en la contabilidad se va a incrementar el activo en la cuenta 172, que es moblaje. O sea, cada una de estas cuentas del nomenclador tiene una relación directa con una cuenta en la parte contable y que incrementa el activo no corriente. Por ejemplo, las obras en curso en el nomenclador están dentro del rango de las 760 y si vamos a ver las cuentas de activo, vamos a ver que vamos a tener una cuenta 181 con el mismo monto que las obras en curso. Yo acá les armé un cuadrito que es para que veamos distintas situaciones y para que ustedes vayan viendo cómo son las relaciones entre los dos sistemas, cómo es la contabilidad. Miren, por ejemplo, si tenemos una actuación en donde se adquiere un bien que es inventariable, bueno, hay una aprobación de una compra, se adquiere un bien a través de esa FIPRO, se genera una orden de compra, bueno, esta es la actuación. Una vez que ingrese el bien, una vez que ingrese el bien en el sistema contable, se va a generar el devengamiento del gasto, por lo tanto se va a ejecutar una partida de bienes de uso, ¿sí? Se va a generar un incremento, una ejecución en una partida de bienes de uso. Esto va a ir al módulo de gestión de bienes o de patrimonio. Y ahí se va a decidir si ese bien que fue imputado al inciso de bienes de capital se decide que es no inventariable porque tal vez es un monto menor al que está establecido en el servicio o porque se decide en ese organismo por algún motivo no inventariarlo, entonces ese bien en la parte de patrimonio no se va a dar de alta. Se le llama baja de la BIT porque esta tabla BIT, que se llama bienes, que quiere decir bienes transitorios, es a donde va todo lo que se imputa al inciso 4.2 en la parte contable y ahí en patrimonio deciden si lo dan de alta o no. Bueno, si lo bajan de la BIT porque no lo van a dar de alta como un bien inventariable, entonces no hay ningún registro en el sistema contable. No va a integrar parte del activo no corriente. Si se decide que es un bien inventariable, porque corresponde de acuerdo a la normativa, se va a dar de alta en el módulo de patrimonio, se le va a dar una matrícula, se le va a asignar un responsable. ¿Y qué va a pasar en el sistema contable? Se va a generar un asiento donde se va a incrementar el activo no corriente, o sea, va a haber un incremento del activo y además se va a incrementar una cuenta regularizadora del resultado negativo. ¿Qué quiere decir? Estas cuentas regularizadoras del resultado negativo son cuentas que al decidir inventariar estos bienes y que formar parte del activo, o sea, que incrementen el patrimonio del organismo, esto que habíamos registrado en la contabilidad como una pérdida, porque es un gasto, una ejecución presupuestaria de gastos, esta cuenta regularizadora va a restar sobre este resultado negativo y se va a compensar con el incremento del activo, ¿sí? Por eso se registra en una cuenta regularizadora del resultado.
Por ejemplo, otro caso, tenemos un contrato de obra, se emite un certificado de avance de obra, bueno, en la contabilidad también vamos a tener una ejecución presupuestaria, como vimos, con el primer avance de obra se genera, se inicia la obra y se ejecuta un gasto. Bueno, en el módulo de patrimonio también, ahí vamos a decidir si se da de alta o no, si es un bien de dominio público, van a decidir no darlo de alta porque está establecido en la normativa. Si es de dominio privado, lo van a dar de alta, le van a dar un número de matrícula, le van a asignar un responsable. Y en el sistema contable se va a producir el mismo registro que vimos recién, un incremento del activo y un incremento de una regularizadora del resultado negativo. Si vemos otros casos, como por ejemplo aceptaciones, se reciben bienes y hay una norma legal de aceptación de la donación, interviene la Comisión de Justiprecio. En el módulo contable, presupuestariamente no tenemos ninguna transacción. Estos son los casos que dijimos que ingresan bienes y que no están relacionados presupuestaria. En el módulo patrimonio, si es un bien inventariable, lo van a matricular, lo van a dar de alta, le van a asignar un responsable. ¿Y qué va a pasar en el sistema contable? Se va a hacer un registro donde se incrementa el activo no corriente y se incrementa una cuenta de resultado positivo. Acá no es una regularizadora del resultado negativo porque no tenemos ejecución presupuestaria para regularizar. Entonces directamente es una ganancia, es un resultado positivo. Si tenemos otro caso, por ejemplo, una aprobación de una baja que puede ser por donación, por obsolescencia, por robo, destrucción total, justiprecio, casos de bienes que se dan de baja y que el Estado no tiene ninguna contraprestación, no recibe ninguna contraprestación. En la parte presupuestaria no vamos a tener ningún registro, en la parte contable no vamos a tener ningún registro que afecte el presupuesto. Y en la parte de gestión de bienes, sí, va a haber una baja de un bien registrado, va a haber un descargo de un responsable. Pasar en la contabilidad luego de que pase esto en el sistema de gestión de bienes. Va a haber un registro contable donde se va a disminuir el activo porque eh, se da de baja un bien que está incorporado al activo y vamos a tener un resultado negativo. Resultado negativo porque disminuye nuestro patrimonio y no tenemos ninguna contraprestación a favor del Estado. En cambio, si tenemos una baja por venta, acá en la parte, bueno, en las actuaciones podemos tener una norma legal que aprueba la baja, interviene la comisión de justiprecio, probablemente haya un remate porque es una baja por venta. En la ejecución presupuestaria, en la parte contable, vamos a tener una ejecución de recursos cuando ingresen los recursos por la venta de esos bienes. En la parte de patrimonio vamos a tener una transacción de baja de bienes, un descargo de responsables. Y en la parte del sistema contable que vamos a tener un activo y vamos a tener un incremento de una cuenta regularizadora del resultado positivo. En este caso, al disminuir el activo, esa salida lo que hace es regularizar el resultado positivo que tuvimos por la venta. O sea, por un lado nos ingresa un recurso y por otro lado hay que restarle la parte que teníamos del activo este que perdemos, que lo damos de baja porque lo vendemos. Entonces el resultado verdadero va a ser la diferencia entre los recursos y el activo que dimos de baja. Bueno, otro caso puede ser la transferencia de bienes a otros organismos. Acá en la parte contable no hay ningún registro contable, no hay ninguna ejecución presupuestaria, perdón. Y bueno, si es el organismo que inicia la transferencia, va a registrar como una baja de bienes por la salida del bien y un descargo de un responsable. A ese organismo se le va a disminuir el activo y se le va a incrementar el resultado. Y al otro organismo, el que recibe los bienes, que es el que está acá abajo, perdón. Eh, ahí se me perdió. Recepción de los bienes, tampoco tiene registro en la parte de la ejecución presupuestaria, pero en ese organismo se realiza el cierre de transferencia, van a tener un alta de un bien porque ingresa un nuevo bien, se va a asignar un responsable y en el activo va a tener un incremento del activo y un incremento del resultado positivo. Yo acá les agregué otro caso que no lo puedo ver bien porque
La pantalla no me deja. A ver ahí. De un caso, por ejemplo, otro caso que haya un relacionado con el sistema de patrimonio, ¿no? Una jubilación, una renuncia. Acá, en este caso, no tenemos ningún registro en el sistema contable presupuestario, claramente. Tampoco vamos a tener sí vamos a tener un registro en el con las relacionado con cuentas, sino que va a haber un cargo y descargo nada más de bienes. Y en la parte contable no va a haber ningún registro porque no está relacionado con disminuciones de activos ni incrementos, solo son formularios de cargos y descargos, que sí tienen intervención en la parte de patrimonio, pero no afecta en ningún motivo así en la parte contable. Bueno, acá en esta filmina lo que les hice es un ejemplo de los asientos contables que estuvimos viendo recién, como para que ustedes se den una idea cómo son. Por ejemplo, si tenemos el alta de un bien adquirido, como decíamos recién, va a haber una ejecución presupuestaria en el módulo contable, donde se va a ejecutar presupuestariamente con el inciso de bienes de capital. Esa registración tiene por detrás una cuenta que es la 612, ¿sí? La 612 es la cuenta de resultados presupuestarios negativos. Se llama así, resultados presupuestarios relacionado con la ejecución del presupuesto. Y como es un gasto, es un resultado negativo. Se va a debitar ese resultado negativo y vamos a tener al crédito o un incremento del pasivo si es que esa adquisición de bienes no la cancelamos en el momento, o una salida del banco, que es una disminución de activo una vez que se cancele esa deuda. ¿Sí? Si, por ejemplo, tenemos en la parte de patrimonio, cuando esta ejecución presupuestaria ocurra, que se va a dar de alta el bien, ¿qué va a suceder? Van a dar de alta el bien y en la parte contable se va a realizar un asiento contable que incrementa el activo corriente, o sea, se debita la cuenta 172, en este caso, que es de moblaje, y se va a acreditar una cuenta regularizadora del resultado presupuestario negativo, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho recién, que es una cuenta 621 y esta cuenta va a regularizar esta cuenta 612, que es de resultado presupuestario negativo, por el hecho de que se incorporó este bien al activo. Si, por ejemplo, tenemos un alta por donación, el alta por donación no tiene ejecución presupuestaria, entonces con la intervención de patrimoniales a dar el alta del bien, se va a realizar un asiento contable donde se va a incrementar la cuenta 172, o sea, que significa que estamos incrementando el activo al débito, y en el crédito vamos a tener una cuenta de resultado extra presupuestario positivo. ¿Sí? Extra presupuestario se llama porque no está relacionado con el presupuesto, como la 612 que sí lo estaba. Y si tenemos una baja de bien por robo, también va a tener intervención en la parte de patrimonio, no va a haber ejecución presupuestaria, pero con la intervención de patrimonio se va a generar un asiento contable donde se va a debitar una cuenta del resultado extra presupuestario negativo, la 631, y se va a disminuir, o sea, se va a acreditar del activo no corriente, en este caso que es moblaje, la 172. ¿Sí? Como para que vean cómo son los asientos contables y cómo repercute esto en la contabilidad y en los estados que se presentan en la cuenta. Estos son los estados que van en la cuenta general de inversión. Este es el de bienes, que hay uno que este es por cuenta. Ven que tiene el detalle de todas las cuentas, 171.1, 171.2, bueno, todas las cuentas, cada una tiene la descripción de lo que significa. Y este cuadro está conformado por las existencias al inicio, que sería lo que viene del cierre del ejercicio anterior, todo lo que ingresó por ejecución presupuestaria en el presente ejercicio que se está presentando en la cuenta. Hay una columna que se refiere a las otras altas, ¿sí? Que son todas las que ingresa por donación, que no tiene una relación con el presupuesto. Esta columna es la de las obras, que una vez los importes salen porque una vez que se da de alta una obra en curso,
se resta el importe de la obra en curso y se suma el importe de la obra terminada, porque en definitiva no es que va a haber un incremento del activo, sino un cambio, digamos, en la exposición. Ya no van a ser obras en curso, sino que van a ser obras terminadas. Hay una columna de las bajas de bienes, ¿sí? Y en la última columna llegamos a las existencias finales al cierre, ¿sí? Así es como se expone en la cuenta general de inversión. Este es por cuenta y después hay otro cuadrito que da exactamente lo mismo y que es por servicio administrativo, ¿sí? Expone las mismas columnas, pero acomodados expuestos por servicios administrativos. Y este es el estado de situación patrimonial, que bueno, el estado de situación patrimonial yo les puse acá nada más que la primera hoja donde se ve el activo no corriente, en la que el estado de situación patrimonial está formado por el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Activo menos pasivo es igual al patrimonio neto. Bueno, y en el activo, de abajo, tenemos el activo no corriente, los bienes de uso, inmuebles, bueno, y cómo afectan en el estado de situación patrimonial. Los controles que se hacen es que justamente lo que está expuesto en el activo no corriente, en el estado de situación patrimonial, tiene que dar exactamente lo mismo que lo que da las existencias al cierre en el cuadro de bienes que se expone en la cuenta general de inversión, ¿sí? Estos dos importes dan lo mismo. Y ese es uno de los controles justamente que hay que hacer para que todo concuerde y sea, bueno, correcta la exposición. Bueno, y hasta acá llegamos con la parte de la relación, o sea, acá terminamos, esta es la parte de la relación entre el sistema contable y el de patrimonio. No sé si tienen alguna duda, chicos, ¿me quieren hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Por ahora no, por ahora no. Bueno, acá yo les armé más o menos para que tengan en cuenta lo que va a entrar en el parcial, que en realidad es todo. Va a entrar todos los temas de la unidad uno, que son los conceptos y características de los bienes del Estado, las diferencias según el régimen jurídico entre bienes de dominio público y privado, que tengan claro qué significa eso, cuáles son los artículos involucrados en el Código Civil y Comercial. Esto que vimos de la definición del dominio público, que se diferencia, que incluye todos los conceptos que es la titularidad, los bienes que lo integran, la finalidad, el elemento normativo, cuáles son los caracteres jurídicos del dominio público, el tema de la afectación y la desafectación, el dominio privado del Estado, ¿sí? En la unidad 2, las nociones de patrimonio, lo que vimos de la diferencia entre el patrimonio del Estado y el de los particulares, cuál es la visión sistémica, el tema del inventario, cómo se clasifican y cómo se evalúan las cuentas, cuáles son los actos de gestión patrimonial que vi, y utilización, los contactos entre la gestión financiera y la gestión de bienes, el control. Sí, y en el módulo 3 todo lo que vimos de sistema de gestión de bienes de la provincia, bueno, tener más o menos idea, más o menos no, saber las normas legales que afectan para la baja, para las altas, cuáles son los bienes de la provincia, el órgano rector, el ejecutor, las definiciones de los bienes de capital y de consumo, ¿sí? Cómo son la incorporación de bienes, el nomenclador de bienes patrimoniales, la matriculación, los responsables, la evaluación, comisión de justiprecio. Bueno, todo lo que vimos, esto de los asientos contables. Yo les dejé material, les dejé el que estaba acá en la última filmina, que me olvidé de mencionárselo recién. En la plataforma tienen el manual de procedimientos contables de patrimonio, ¿sí? Que es la parte que explica todo esto que vimos de los asientos contables, para que ahí lo tienen detallado, cuáles son las cuentas que están involucradas en cada transacción de patrimonio y cómo son los asientos contables. Bueno, el material que tienen son los módulos 1, 2 y 3, los artículos relacionados de la ley 2141 y el reglamentario, y bueno, todo lo que está subido a la plataforma, que es las disposiciones 42 y 34, que son las de obras en curso, el informe técnico 84 y este informe, este manual de procedimientos que les mencionaba recién. Y bueno, y para las próximas actividades, para que no se olviden, mañana jueves termina el trabajo práctico número 3, que vi que todavía nadie lo subió. Ah, no, una sola persona lo subió.
El parcial, que es el 29 de octubre, el parcial va a ser un multiple choice o de verdadero o falso. También va a haber opciones de unir con flechas, por ahí distintos conceptos con sus significados. Van a ser 20 preguntas y se aprueba con 6, ¿sí? Bueno, recuerden que del 3 de noviembre al 7 de noviembre tienen la semana de recuperatorios y que la próxima clase la vamos a tener el 19, que es donde para sacar alguna duda para el final, ¿sí? Sería para eso la última clase. Bueno, chicos, y eso sería todo. No sé si me quieren hacer alguna consulta. Profe, ¿y el margen horario para rendir? ¿Cómo? El horario para rendir. ¿En el parcial? Sí, Y dura, 40 minutos creo que dura el parcial. Y va a ser a las 9. O no, ahí vos es que no estoy segura de eso. Después bueno, les subo un aviso y les digo bien cómo va a ser. por favor, Todavía no gracias. sí, todavía no le he hablado bien con las chicas de la tecnicatura. ¿Y en qué franja horaria también? Perdón, buen día. Buen día. Mira, yo creo que les dan desde las 9 hasta las 12, me parece que es algo así. Pero no estoy segura. Después se los subo en los avisos. Consulta, 20 preguntas en 40 minutos. Bueno, déjenmelo charlar con las chicas a ver cómo hacen habitualmente cuando son 20 preguntas. Yo la verdad es que el parcial Tenemos, anterior... ¿Cómo? Ah, tenemos miedo de sufrir, porque generalmente son 10 preguntas en 40 minutos para inclusive bueno, múltiple entonces opción. lo que pasa es que yo en el parcial anterior tomé 10 preguntas y sí, lo hicimos en 40 minutos. Pero ahora decidí poner más preguntas porque me pareció como muy cortito, como que no alcanzo a preguntar sobre todos los temas, 10 preguntas. Pero no hablé de este tema del tiempo con las chicas. Pero no se preocupen que los vamos de acuerdo como hacen siempre. Si son 20 preguntas, capaz que sí es más tiempo. Después se los pongo en los avisos. No se preocupen que no los vamos a matar. ¿Listo? Bueno, Gracias. muchas gracias. Bueno, listo, chicos. Gracias, profe. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Chau, chau.